Siempre que mencionamos a Puerto Plata, tenemos que decir que Puerto Plata tiene figuras importantísimas ahora mismo al mando. No Armando, no, al mando. Que se supuso, desde que asumió esta nueva administración el poder, que había llegado el momento de Puerto Plata, otra vez. Puerto Plata, que fue el lugar pionero del turismo, de los cruceros en la República Dominicana. Y en efecto, tanto la ciudadanía como las autoridades, como su locuaz senadora, como el ministro administrativo de la presidencia, se unieron al alcalde, que es, bueno, el alcalde Roquelito, que es como parte del chaleco del ministro. Todos dijeron, llegó el momento de Puerto Plata. Y en efecto, nada más ver esas entradas de los cruceros, ver el centro histórico de Puerto Plata, ver las calles, las casas, el entusiasmo, cómo se está moviendo, eso es maravilloso. Cada vez que hay un fuego en el vertedero impensable, inaceptable de Puerto Plata, uno se preocupa y lo menciona aquí, pero ha pasado algo o está pasando algo que mientras no lo socialicemos, mientras sean periodistas que se atreven a escribir sus columnas y a denunciarlo, mientras sean los compueblanos cuando vienen aquí y te lo dicen en secreto, podría ser dramático lo que se espera. Hay una disminución de la llegada de pasajeros por avión en Puerto Plata, pero además hoy Edgar La Antigua, un periodista puertoplateño, además ligado, parte de una familia muy apreciada y respetable en el pueblo, dice que es mejor evitar el pasmo, y además menciona no solamente lo del puente de Cangrejos y no llega a la autopista del Ámbar, que eso está en la imaginación, y al proyecto de Bergantín de Van Diesel. Él está hablando del problema del agua en Cabarete, en Sosúa. Él está hablando de los costos de los hoteleros en los municipios puertoplateños. De modo que el aviso en el paraíso al presidente no le gusta malas noticias, las malas noticias no le gustan, y por cada una mentira dirá tres verdades. Ojalá que las tres verdades que a propósito de Puerto Plata diga el presidente, que eso es falso y que el agua está en abundancia en Sosúa y en Cabarete, que la prostitución se ha disminuido, que no hay trata de blancas, ni de negras, ni de azules, ni amarillas. Ojalá, porque sería terrible que Puerto Plata volviera atrás después de tanta algarabía con la llegada de los cruceros. Vamos a darle la bienvenida a una persona que ha sido parte de la comunicación en la República Dominicana, que durante un tiempo se dijo, pero ¿dónde está? Ha vuelto, volvió con el mismo entusiasmo, cariño y respeto que la recibimos aquí. Ríase usted cuando en la agenda nuestra se mencionó su nombre, y como siempre pasa, y más ahora en la época que cada día nace un influencer, que cada día nace una estrella, decían, pero Soraya Castillo, qué bueno, y qué bueno que usted esté aquí. Usted tiene años de historia a pesar de su juventud. Ya no tan joven. Siempre. Y yo creo, como decía Carolina, son muchos años que ella tiene en el medio, en el centro. ¿Cómo comenzó Soraya? ¿Quién la impulsó a ser parte de los medios de comunicación y a marcar una época? Bienvenida a Esperando. Muchísimas gracias Carolina, muchísimas gracias doña Carmen. Yo me siento feliz y me atrevo a decirlo porque a la Z la siento como mi casa. De hecho, en tantas ocasiones desde mi programa tengo que mencionar la Z porque si le tomé cariño a la radio, que siempre hice televisión, si le tomé el cariño a la radio y conocí esta manera de comunicar, fue gracias a la Z. Y yo soy de las que nunca olvido. Yo soy de las que recuerdo con agradecimiento permanentemente. Eso me lo enseñó Joaquín Balaguer, además de mis padres, por supuesto. Pero siempre mire, don Bienvenido va a bajar a saludarlo. Mire lo emocionado don Bienvenido me dice Sorayita todavía. Sí. No sé si me quiere igual, estoy segura que sí. Pero sí, siempre
estaré eternamente agradecida de la oportunidad que me dio la Z de conocer esta manera de comunicar, que uno se engancha con la radio particularmente, sí, sí, sí. Con la radio. Y mire que ha cambiado la forma de difundir lo que uno hace en la radio, pero esto no tiene competencia. Esto tiene En esta cabina viví, hice mis primeros pininos en la radio con muchísimo miedo, lo confieso, porque llego a enfrentarme a un equipo de comunicadores como doña Consuelo Despradel, don Víctor Gómez Vergés, en paz descanse, Ricardo Nieves, José La Luz, y yo dije, pero estaré loca, pero ¿y qué yo voy a hacer ahora en medio de toda esta gente? ¿Y cómo lo hago? Sin embargo, como dicen por ahí, que es mejor fracasar por haberlo intentado, yo me lancé y fui haciendo. Pero cuando usted le dijeron, mira, te queremos en la Z, usted lo pensó, se desveló, dijo... Me desvelé los días antes de venir, yo estaba nerviosa, yo estaba asustadilla, y todavía yo digo que cuando uno pierde eso sustico natural antes de ponerse frente al micrófono, le pierde un poquito el respeto al público. Yo también pienso. Pienso así, y eso hace que uno se prepare y se siga formando, se siga preparando, que no detenga el conocimiento, y más ahora que todos los días hay cosas nuevas. Pero sí, antes de yo empezar en el gobierno de la tarde, tuve mi miedillo, lógicamente, claro. Pero sí agradecidísima, y se dio de una manera sin pensarlo. En ese momento yo estaba acompañando... en las oficinas de don Bienvenido Rodríguez, a quien hoy es presidente del Senado, don Eduardo Estrella, como miembro del Partido Reformista dentro de la campaña, creo que del 2004, siempre he sido parte del Partido Reformista, un partido que ya no existe, un partido que existió, que ya no hay Partido Reformista. Palabras mías muy personales y muy particulares, con todo el respeto que me merecen todavía algunos miembros o que fueron miembros. Y en ese momento, don Bienvenido, en sus oficinas, también destaca, a quien agradezco muchísimo mi trayectoria, algunos comentarios de elogio, y me dice, ¿y a ti no te gustaría formar parte del gobierno de la tarde? Y yo me quedo, pero claro, ni me lo pensé. Es que eso no se piensa, es que a uno le ofrezcan ser parte de la Z y del gobierno de la tarde, eso no se piensa ni un minuto. Y yo, que soy lanzada y soy frequísima, yo soy frequísima. Y usted dijo sí. Y automáticamente le dije que sí. Vino, me trajo a cabina, me presentó, dice, ella empieza el lunes, era un viernes, ella empieza el lunes, y yo llegué a mi casa y dije, señores, ¿y ahora qué yo hago? Así que sí. El estilo sigue. Sí, de hecho, cuando iba a empezar mi programa de radio, que primero empecé en Neón, luego vino la venta de la emisora, y empiezo, yo estoy diciendo aquí otras emisoras, pero bueno, sí. Y ahora estoy en La Roca 91.7, pero cuando iba a empezar el proyecto, la gente me decía, pero tú estás loca, pero tú sola, una golondrina no hace verano, ¿qué tú vas a hacer? ¿Tú sabes con quién tú vas a competir? Primero estaba de 2 a 3 de la tarde, después pasamos de 5 a 6, pero ¿cómo tú te vas a enfrentar a todo ese público? A mí no me importa a quién me estoy enfrentando, yo voy a decir lo mío, yo voy a contar lo mío, yo voy a defender lo que yo creo, y punto. El que me quiera oír, que me oiga, por lo menos a una gente voy a llegar, aunque sea mi mamá me va a oír. Mira, hay un detalle, hablando de esa entrada en la comunicación por la puerta grande, que fue la Z, pero a usted se le involucra muchísimo con la política, y usted lo ha mencionado a través de el doctor Joaquín Balaguer y del reformismo. Incluso he escuchado comentarios en estos días cuando la mencionábamos y decían, pero es que ella estaba siempre al lado de Balaguer. ¿Cómo se dio esa relación profesional y de admiración, es de suponer, con el doctor Joaquín Balaguer? La campaña o el tema de la política, yo creo que desde el vientre, desde el vientre de mi madre. Mi mamá fue de esas 26 gobernadoras que Joaquín Balaguer designó. Todavía yo no estaba viva, que conste, no había nacido todavía, para que no me calculen, no había nacido todavía. Piensan que fue ahora por primera vez que designaron las gobernadoras, hay que recordar. Y mi mamá fue una de ellas en San Pedro de Macorís. Mi abuelo fue de los fundadores del Partido Reformista.
Fue el primer alcalde en San Pedro de Macorís, ocupó muchísimas otras posiciones, Emilio de Luna, o sea que mi mamá también, así es que a mí me viene... ¿En qué época tu madre fue gobernadora? En el 66. Luego sale de San Pedro de Macorís y fue ayudante civil del presidente, cuando ser un ayudante civil significaba algo, porque ahora parece que nombran a 1000 ayudantes civiles. Esa muchachita tiene ese pico de oro, usted sabe. Sí. Ayudante 1, ayudante B, ayudante secreto. Y coayudantes hay ahora. Ministro sin cartera a todo lo que da, sobre todo para que no la usen. Sobre todo aquellos que no se portan bien, el premio es nombrarlo como ministro sin cartera. Se le quita la cartera. Como una anécdota que le voy a hacer de su líder. Sí. Siga. Nada, y entonces pues me viene la política desde eso, desde pequeña, desde niña, el involucramiento. Un personaje, Clara Luna Peguero. Sí. Y luego, casada, quien fue para mí mi padre, no biológico, pero sí mi papá, quien me formó desde que yo tenía 2 años, Alberto Amengual, también en la política, en la comunicación, así que ahí viene el boom, la combinación perfecta entre comunicación. Yo iba con los folders a Radio Televisión Dominicana casi todos los viernes. Sea usted el jurado. Sea usted el jurado. Y me hacían marcar, no habían resaltadores, era con una reglita, y yo tenía que hacerle esa rayita perfecta a mi papá para marcar lo que dijo Atuey o lo que dijo Jorge Blanco o lo que dijo tal. Si yo era secretaria de mi papá desde chiquitica. Entonces ahí viene ese amor por los estudios, por la comunicación, pero no lo pensé, trabajaba en el Banco Central, pero estaba acá ha vendido mucho. No, le falta lo de la parte de la experiencia diplomática, porque recuerde que ella también ha estado en delegación. Estudiaba Derecho Internacional en la Universidad Católica de Santo Domingo y trabajaba en el Banco Central con don Opinio Álvarez y el doctor Roberto Saladín, que fue una de mi segunda escuela, porque mi primera escuela fue Joaquín Balaguer, mi verdadera universidad. Y entonces mi mamá trágicamente tuvo un accidente terrible y había que trasladarla en un avión ambulancia. Y la directora de Raintel en ese momento, doña, no me recuerdo el nombre, estos 50 sé que uno se le olvide, ahí, y tanto que la aprecio, doña Mirta tal, se hace presente, mi mamá, una mujer política y tal, llegan a la clínica, al centro médico UCE en ese entonces, estamos hablando del año 86, 88, y mi mamá hay que trasladarla fuera del país, no existían al avión ambulancia y tal, y doña Mirta y el señor Leonel Almonte se presentan en la UCE sin nosotros conocer a esas personas, para poner el avión de ese señor a la orden de mi mamá y de el doctor Ney Arias Lora, que era quien la estaba atendiendo. Y Leonel Almonte me dice: ¿a ti no te gustaría trabajar en televisión? En medio de ese drama. En medio de aquel drama. Digo yo, ay sí, a mí sí me gustaría. Y me retira el pelo de la cara y me dice: ¿y qué cara para televisión? Mi complejo siempre ha sido la frente. Y digo yo, ay, Virgen de la Altagracia, este caballero me está descubriendo la frente. En resumen, en 2 o 3 días yo estaba en los avances de noticias. Era el momento en que Raintel estaba cambiando. El hombre que engolaba la voz, que hacía como que unas noticias muy... Y empezó Pero espérese, y mi amiga Clara, ¿qué pasó con ella? Ya usted se... Bueno, gracias a Dios. Milagrosamente, solo los que creemos en Dios aseguramos y estamos convencidos de que fue un milagro. Había que trasladarla, que ponerle unas láminas de acero en los pómulos, estaba en intensivos y un buen día despierta en cuidados intensivos, tal vez 24, 48 horas después, y resulta que buscaron y no tenía nada de lo que el doctor Ney Arias Lora consideraban. Eso fue una historia muy larga, porque mi mamá tuvo un antes y un después, tuvo un encuentro con Jesús y tal vez un día viene ella y lo cuenta por aquí, y fue un milagro. Y fue un milagro. No nos mate eso. Ahorita Salvador nos quita a Clara Luna. Sí. Y fue un milagro. De hecho, cuando ella llegó, dice que tiene ese encuentro con Jesús, le dice: ay, pero qué bien se está aquí, yo me quiero quedar aquí, yo no me quiero ir. Yo tendría 18 años, mi hermano
en plena carrera universitaria, recién divorciada de mi papá mengual, y Jesús le dice, te tienes que ir, tus hijos te necesitan un rato todavía. No me quiero ir, te tienes que ir. Y dice que conoció a un Jesús que le habló, no de mala manera, pero firme y molesto. Carácter. Te tienes que ir. Y entonces ella despertó en intensivo. Mira, yo me hizo todavía cuando hago ese cuento. No, pero el programa de hoy está entre Ana Parra y entonces. Y ahí entré en los avances de noticias, y lo que se pensó que iba a agotar un tiempo en los avances de noticias, muy pronto me pasó al lado de Eduardo Guerrero. Entonces, primero en el noticiario de las 5 de la tarde, con Carmen María Espaillat, a quien la recuerdo con muchísimo cariño, y muy pronto pasé al noticiario estelar de las 10 de la noche, porque lo que muchos periodistas decían, muy joven, esa muchacha, eso que sé yo qué, se tuvieron que tragar todo lo que dijeron, porque en cuestión de pocos meses estaba yo brillando en los noticiarios de Raintel. Perdón, ¿qué vamos a hablar? No. Entonces, ¿cuándo? Pero el amor con Balaguer, y cuándo es que usted hace como una pausa, pero ya eso es 20 años después. Pero tenemos que hacer una pausa. Sí, vamos a hacerla, imagínense. En la Z101. La canciller. Sí, esa es Soraya Castillo. Hay un programa afuera y uno dentro. Sí, ¿verdad? las personas, hay unos que dicen, pero es que ese es su lugar. Sí, bueno. Esta es mi casa. ¿Por qué yo no estoy en el gobierno de la tarde? No digas no. No lo sé. Aquella historia. No, digo en el presente. No estoy en el gobierno de la tarde por circunstancias de la vida. Don Bienvenido y yo hemos vuelto a conversar. A mí me encantaría estar en el gobierno de la tarde, porque esta es mi casa. Aquí yo comencé en la radio y aquí me encantaría terminar. Bueno, digo, yo no estoy diciendo que me traigan, que conste, nada más estoy diciendo cuáles son mis sentimientos. Exacto. Entonces, y son muy válidos. El amor por Balaguer es a través Aclaré eso, doña Carmen, porque van y dicen que yo era de la después que le dijeron aquello. Ajá, claro, hay que aclarar eso. Es seguir al líder Joaquín Balaguer, su militancia balaguerista. De toda mi vida, yo quiero hablar de sea usted del jurado, porque falta eso. De toda mi vida, mira, las Nochebuenas, estando Balaguer en el poder y no estando, la lealtad y la relación de mi familia, con doña Emma, con el presidente Balaguer, fuera del poder, incluso mucho más, porque mi mamá, y eso también, por eso decía, lo aprendí de ella, la lealtad y la amistad, eso viene de mi familia, de los valores que adornan mi familia. Ustedes no huyen cuando hay desgracia. No, al contrario. Al contrario, nosotros pasábamos Nochebuena y Año Nuevo cuando Balaguer estuvo fuera del poder en la casa de la Máximo Gómez, porque mi mamá decía, estos son los momentos en que con más razón hay que ir mi mamá iba todos los días a la casa. Yo me imagino al doctor Balaguer con las ocurrencias de la madre de Soraya, porque eso es Una vez le reclamó y le dice, pero venga acá, gobernadora, y fue verdad lo que me contaron, que usted cogió una ametralladora y asustó a todo el mundo, y los guardias hasta levantaron la mano y dice, no, presidente, déjeme contarle que no fue así. Sí, mi mamá era una mujer muy, verdad, no brava, pero de carácter. Claro, ¿Se siente usted balaguerista todavía? Balaguerista, acláreme eso, no reformista, balaguerista. Sí. Entonces, Carolina... Y como digo en mi programa, y mi compañero Manuel Canela me dice, Soraya, por Dios, no nos falte el respeto, un muchacho muy joven, ido a destiempo. Entonces Manuel me dice, por favor, Soraya, respeta al público. Adelante. La nueva generación quiere saber qué era Sea Usted el Jurado y el aporte a la cultura nacional. Bueno, Sea Usted el Jurado fue el primer programa y más antiguo de entrevistas, de opiniones, por donde circularon todos los políticos de República Dominicana, con una manera muy particular y muy peculiar de ser, que yo creo que llevo mucho de Alberto Mengual. Mi mamá dice, y por muchos años decía, yo creo que le daba su piquecito, y decía, muchacha, pero ni que tú tuvieras la sangre de Amengual, que fuera hija de verdad de él, te pareciera tanto. Entonces mi papá tenía una manera muy particular de hacer sus entrevistas, y por allí pasó todo político, habido y por haber.
hacer, y si no fue el primero, que me atrevo a decir, mi papá antes de fallecer, en paz descanse, llegó a celebrar los 50 años, y fue, si no el primero, uno de los primeros programas de aquel entonces, de entrevistas. Lograba de desesperar panel. a los entrevistados. Sí, con tenía la una manera calma. particular, Sí, exacto, muy sí. de... Y entonces se preparaba, esos invitados iban a la casa. Mi papá tenía la oficina en nuestra casa, su biblioteca llena de libros. Mi papá era un intelectual, un hombre muy leído, muy, bueno, se me va a ver la admiración que siento por él, pero sí, tampoco lo escondo. Y entonces esas personas que iban a la grabación los viernes, generalmente, o miércoles o jueves, pasaban a casa. Ellos tenían un primer encuentro. En ese entonces se acostumbraba, no sé si todos los programas o era su estilo. Y entonces conversaban, tenían ese primer encuentro en nuestra casa. Qué bien. Y a propósito de que ha sido tendencia en estos días el tema de, bueno, de las capacidades del español de los dominicanos, el aporte del apellido amengual a la cultura dominicana. ¿En qué sentido? ¿Qué tú opinas? Bueno, cuando uno piensa en amengual, ha tenido un significado para la República Dominicana. Vinieron de Mallorca, de España. Claro. Y mi padre, junto con su familia, ya era él el único que quedaba. Una de sus hermanas, Ángela, que fue la que siempre dirigió la librería. Exactamente. Exactamente. Los libros, todo era lo primero. Las revistas. Primero en la calle El Conde, luego aquí en la 27. Te digo porque dicen que los dominicanos no leen, que los dominicanos no saben hablar. Bueno, yo creo que lamentablemente esta nueva tendencia y la juventud se ha perdido. Sí, pero no todos los dominicanos, exactamente. Terminó pidiendo perdón la muchacha, bájale un chin, sí, la pobre. La gente a veces por buscar, y eso es lo que está pasando, la gente ahora y esta nueva generación por buscar, dicen cualquier tontería. Y eso, y no somos todos los dominicanos. Es que nunca se puede generalizar. Exacto. En ninguno de los casos se puede. Eso me lo enseñó mi esposo, siempre lo reclama, don Marcos Vergés, que anda por ahí, que nunca me deja sola. No se puede generalizar. No, que vino primero con unos perros a ver si había bomba. La avanzada, sí, la avanzada. Un abrazo para Marcos. Muy respetable y apreciado, además la ha soportado a usted tanto tiempo. O lo he soportado yo a él, porque son 33 años de uno a otro. Espérese, yo tengo lo mío, pero él tiene lo suyo. O se han apreciado también. Claro. Mire, aquí preguntan si es verdad que usted rechazó una candidatura a la diputación por el distrito. Así es, sí. A ver, pero aquí, mire, yo lo dije así, cuéntenos. Sí, oh Dios. Pero bueno, ¿y cuántas cosas se saben? Es que por las edades, esperando el gobierno, se mezclan muchas edades. Entonces eso es bueno. ¿Cuándo fue eso? Para las elecciones pasadas de Opción Democrática, Guillermo Moreno, y aunque no me reuní directamente con Guillermo Moreno, sino con Minú Tavares, a quien le tengo muchísimo afecto y aprecio, y aunque no era mi partido, ni tenía yo ninguna vinculación, me ofrecieron la candidatura por la circunscripción número 1 de las elecciones pasadas, que por cierto ganó José Horacio Rodríguez. Y lo rechacé sobre todo con muchísimo deseo. Ojalá yo tener la oportunidad de llegar al Congreso de la República. Lo rechacé porque me atemoricé cuando pregunté si había algún apoyo. Para hacer campaña en este país se necesita mucho chelito. Bueno, sí lo estaba diciendo Claudia. Se necesita mucho chelito. Entonces yo no tenía... Primero, yo no iba a comprometer el capital y el presupuesto familiar que no nos sobra. Que puede decir que cualquiera diga, Soraya es rica. No, Soraya no es rica. Soraya viene de una familia que toda la vida ha trabajado mucho, incluyendo mi mamá, que nunca cogió un peso de los gobiernos y de toda la oportunidad que tuvo. Pero sí a base de trabajo. Lo mismo mi esposo, lo mismo yo con los 50 y tantos que tengo en base al trabajo. Entonces yo no podía comprometer el presupuesto familiar para aventurarme en una campaña. No entendía que tal vez iba a tener ese apoyo y pues rechacé la candidatura. ¿Se arrepintió?
Me arrepentí de ver, no lo niego. Cuando vi que José Horacio ganó, yo dije, mierda, pero tal vez yo hubiera ganado también. José Horacio, un abrazo y para ahora, ti. en este momento... Ahora no tengo partido, estoy es que huérfana. no se necesita todo, bueno, tú también, vas para allá, yo sí, para acá, sí. porque entonces es una cosa... Bueno, pero espérate, eso también es feo, porque ahora la gente lo que está es que se quita una camisa para ponerse otra donde quiera que me convenga. Sudada a veces. Donde quiera que me convenga. Entonces, también yo no lo puedo negar, hay cosas de Opción Democrática, de esa coyuntura en ese momento que tal vez no iban muchas cosas, y pienso que si hubiera sido parte, Dios cuida a uno y Dios protege a uno. Respeto todo lo que ellos defienden, pero pienso que hubiera chocado con mis creencias, con mis valores, que lo defiendo por encima de lo que sea, que pueden decir una productora, mire, espérese doña, que no diga eso, porque entonces usted no va a coger muchos likes, deje de estar defendiendo que usted sabe que las 3 causales, a mí no me importa. Yo defiendo lo que yo crea aquí o en Pekín, aunque me quite likes, aunque me quite seguidores, yo creo en la vida, y no me diga que diga otra cosa para que me den un like. Carolina tiene ahí preguntas sobre su vida diplomática, porque esta señora que usted ve así tuvo una experiencia diplomática. Adelante, Carolina. Quería saber sobre su experiencia en Costa Rica, los aportes que pudo hacer y sobre todo la experiencia en una sociedad como Costa Rica, que económicamente tal vez pudiese parecerse a la nuestra, pero con relación al civismo y al comportamiento y a la educación, ¿qué podemos aprender? Me lamenté no haber tenido más tiempo en Costa Rica y de haberme establecido como hubiera querido, pero... Caramba, esa gente se da en el paso, sin tener que pedirse. La policía... Pura vida. Y es pura vida de verdad. Desde el clima, en la manera en que uno puede transitar por las calles, los policías sin armas, de reglamento. Son un poquito complicadas las calles, tú sabes, para uno llegar, como que no hay calle tal, pero sí, el clima que se respira allá, cuánta educación de la gente hasta que está barriendo la calle o recogiendo la basura, una educación impresionante, verdaderamente, si no envidiable, no me gusta usar la palabra, pero sí digna de imitar, muchas cosas para imitar. No tuve mucho el tiempo de estar en Costa Rica. Yo agradezco la distinción del entonces presidente Danilo Medina, a través de otra coyuntura, que me pusiera esa confianza en mí. A los pocos años fui administrativamente trasladada a la Cancillería, porque no es lo mismo cuando las mujeres somos nombradas a que entonces hubo ciertas dificultades familiares que tal vez no me dejaron hacer. Entonces yo iba y venía, resultaba más cara, terminé yo subsidiando al gobierno porque entonces me costaba más en viaje, en darle vuelta a la familia, en que tenía un hijo universitario que no se quería ir. Y logró vender la República. Tuve momentos o algunas oportunidades importantes. Sobre todo me involucré mucho con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, con todos los jueces, y hubo una relación y una oportunidad de hacer algunos trabajos y de servir de enlace en muchas de las cosas que en ese momento estábamos viviendo. Y fue una experiencia, aunque fue corta, fue una experiencia bonita. Yo espero que algún gobierno, aunque yo no sé, volver a vivir esa experiencia. De hecho, yo estudié y me formé como en la diplomacia, como derecho internacional, y me encantaría, y sí siento que tengo que pudiera hacer un buen trabajo en beneficio de la República Dominicana. Lamentablemente, para que a usted le den un puesto diplomático, usted tiene que ser compañerito de ese gobierno. Y desde esa experiencia diplomática, ¿qué cosas piensas que República Dominicana no está aprovechando en la esfera internacional, que podríamos sacarle tal vez más provecho? Que solamente hacemos y solamente destacamos, que no está mal, el tema de las playas, del turismo, de que somos playa, mar y arena, pero hay muchas otras cosas. Da gusto ver, por ejemplo, en Costa Rica, el cuidado del medio ambiente, los lugares de que son sus áreas protegidas, el tema del café, de muchos otros cultivos, la inversión. O sea, hay muchas
Hay muchas otras áreas con las que nosotros podemos elevar y vender, para usar el término que has usado, claro, a República Dominicana, no únicamente, por supuesto, eso nos adorna y eso hay que explotarlo lo más que se quiera, y eso es lo que la gente viene a buscar, pero hay muchas otras cosas que no son solamente playa y sol y arena. Bueno, sí, y tiene sentido porque como su área es negocios internacionales, ella claro que le da esa mirada, Claro. esa mirada especial. Vamos a volver a Reintel y nos dice un prestigiosísimo jurista que cómo, y ella estuvo en Reintel. Yo le dije, usted estaba estudiando en Madrid cuando eso ocurrió, más o menos. Pero dígame una cosa, cuando usted trabajó en Reintel, y hay que entender que además de el empresario en su momento exitoso, que fue don Leonel Almonte, él estaba, era parte de un proyecto político diferente al suyo familiar, al suyo personal. ¿Influyó eso? ¿Tuvo algún inconveniente usted? En ningún momento, sin embargo, lo conversé con el presidente Balaguer, lo hizo primero mi mamá. Usted sabe, yo estaba en el Banco Central en ese momento, usted sabe que esta muchacha tan inquieta, el presidente Balaguer nunca puso ninguna objeción, y no solamente yo trabajaba en Reintel, también era la relacionadora pública de, en ese entonces, el banco, y sobre todo de Plaza Central. Me sacan del banco para hacer, en momentos muy difíciles, fui la administradora, primero Relaciones Públicas de Plaza Central y luego la administradora de Plaza Central, con tal vez 20, 21 añitos. Increíble. Oye, pero oye, lo no. bien que funcionaba entonces, Sí. antes de convertirse. Sí, era En el la boom, plaza, claro. era la plaza que teníamos. Y no hubo nunca, ni siquiera de mi mamá, ni de, en lo absoluto. Luego yo en el año 1990 me casé, también mi tiempo en Reintel y con las empresas fue muy corto, porque cuando yo me casé, o cuando don Marco Vergé se casó conmigo, no sé de qué manera, o decidimos No lo mires, casarnos. no lo mires. Decidimos casarnos, en ese entonces pues salgo de todo, salgo de los medios. Ya había hecho la campaña con el presidente Balaguer antes, previo a las elecciones del 90. El presidente quiso que yo me quedara con él. ¿Qué cargo? ¿Cómo te quedas? ¿Cómo haces? Él me decía, doctora, ¿qué cargo usted quiere? ¿Cómo usted me va a ayudar? ¿Cómo? Pero mi esposo entendía que ese era el momento de que consolidar el matrimonio, qué tal, y no quería que yo estuviera expuesta ni a la política, ni a Palacio, ni a los medios. Hay dos detalles yo lo imprescindibles. acepté, claro, yo lo acepté. Dos detalles imprescindibles. Esa experiencia al lado de Balaguer en campaña, y después, cuánto tiempo estuvo, complaciendo a Marcos, vamos a dejar esto, hasta que volvió otra vez a los medios. ¿Cómo usted se integra al equipo de Joaquín Balaguer? Quizás ese no era el término usado entonces, pero al anillo del doctor. Fue un pedido, fue a solicitud del propio presidente Balaguer. Mi mamá llegó un día a mi casa ya bastante avanzada a la madrugada. El presidente Balaguer se iba de Palacio a las 12, a la 1 de la madrugada. Mi mamá llega y dice, y me cuenta que el presidente le había pedido que quería la representación de la mujer y de primer voto. Yo tendría eso, 18, 19 años, o sea, era mi primer voto. Entonces él quería ambas cosas. Y yo quiero que Soraya haga la campaña conmigo y que vayamos a las provincias. Mi mamá le dijo, esperando que le iba a decir que no, porque mi mamá no quería, nunca que me quiso corriendo los pasillos, ni de pequeña ni de adolescente en Palacio, le tenía pánico a eso, a que yo estuviera expuesta, ¿verdad? La cantidad de hombres y de figuras masculinas allí. Yo siempre fui una mujer desde que tenía 14 años, con el mismo tamaño y tal vez mucho desarrollo que me hacían ver mayor de la edad que tenía. Entonces le dijo, yo no tengo ningún problema, presidente, si usted la busca y usted la lleva a la casa todos los días y usted y ella no anda con un guardia en un carro, yo no tengo problema. A usted yo se la Ay, mi madre. Y el presidente Balaguer a la avenida Enriquillo, número 23 de los Cacicazgos, iba a buscarme por lo menos 4 veces a la semana, las veces que viajábamos en ese año 90, y al término aterrizábamos en Palacio, yo tenía que esperar que él despachara, y entre 4, 5, 6 de la tarde me regresaba a mi casa. Mucha gente me odió en esa época porque la avenida Enriquillo se convirtió en un caos por más de 8 o 9 meses, porque paraban, habían cierta despliegue de militares, lógicamente, y me buscaba y me regresaba a mi casa porque él hizo ese compromiso, y así lo cumplió. ¿Logró usted conversar con
no con el presidente, Conversábamos no mucho con sino de tú a tú. En el helicóptero mucho, me hacía muchas preguntas que a veces me ponían en aprieto, como que ¿qué libro está leyendo ahora? ¿Qué libro te está leyendo ahora? O de repente Bello Andino, en paz descanse, me decía, dale la pastilla al presidente. Era un poquito malcriado el presidente, no malcriado, pero cuando decía que no, era que no. Mira, dale la pastilla al presidente, que no se la ha querido tomar. Presidente, mire la pastilla. Oye, ya yo dije que no te dejes llevar de esta gente. Yo dije que no voy a tomar pastilla ahora. O sea, usted estuvo en el círculo. Sí. En aquella época que había mucho problema me voy a limitar a no decir el nombre de ese jefe de la policía, vamos en el carro. Y él pregunta, ¿cómo está el tema de los apagones? Había muchos problemas en esa época del 90 con los apagones, el combustible y tal. Esto va mejorando, esto va mejor. Mi juventud me llevaba a decir, y creo que era lo que a él más le gustaba, yo le digo, general, pero ¿y dónde que usted está viviendo? Porque usted está hablando mentira, los apagones están peor que nunca, presidente, no le crea. Ay, Dios mío. Y entonces se quedó de una pieza, mandó a detener el carro y le pidió al general que por favor se bajara del vehículo. En plena Sarasota, pasando por el hotel El Embajador, nunca lo voy a olvidar. Ay, Dios mío. Claro, él tenía su escolta detrás, claro. Se cambió de vehículo. Entonces yo era muy espontánea, lo sigo siendo, pero ya uno tiene un poquito más de cabeza, yo era un muchacho. Sí. Entonces yo decía las cosas, yo podía estar en su despacho, no me dejaba moverme. Si yo iba al baño, él preguntaba, pero Bello, ¿y la doctora? ¿Y la niña? Entonces fue al baño. Yo le he dicho que cuando usted se vaya a mover, no me podía mover del despacho. O sea que él recibió ahí desde ministros, secretarios de Estado en ese momento, desde personas de servicio exterior, y vio muchas cosas. Y estaba ahí permanentemente porque yo no me podía mover ni andar por los pasillos del palacio porque mi mamá se lo advirtió. Si la veo en un pasillo, me entero que ella anda floreteando en palacio, se acabó. Pero eso entonces tenía que estar ahí, pero te permitió a tener acceso a mucha información. Aprendí muchas cosas, me sentía muy contenta. Pero también te hizo asumir el compromiso de la discreción. Claro. Por decisión propia. De la discreción. En algunas ocasiones me llegó a decir, hágame el favor, doctora, realmente ahí dice tal cosa. Entonces muchas veces dije que sí, muchas veces dije, bueno, no está igualito como usted me lo está preguntando, pues léamelo, y tal. Algunas veces leímos en el helicóptero, tuve esa dicha de leer, al presidente le gustaba mucho las biografías, o por lo menos a mí me introdujo y me decía de los ricos que era leer biografía. ¿Usted nunca ha pensado escribir esa parte, esa experiencia suya? Soy breve, entonces pienso que sí, hay muchas enseñanzas, sí, pero nunca lo he pensado. Capaz pero eso que da sí. casi para una película. Entonces, del 90... Eso me falta, me encantaría que alguien me llame para una película y actuar. Después de estar aquí, usted verá. No, después de este programa. Claro, entonces, claro después, cuando usted decide formar su familia en la tranquilidad, en la discreción. Sí. Estuvimos un tiempo fuera del país por circunstancias, que esas sí no vienen al caso porque me pongo a dar gritos. Yo soy medio llorona, yo no sé cómo yo no he llorado hoy. Será porque estoy tan contenta de estar en esta cabina, de verdad que estoy muy contenta. De verdad que está bonita la cabina. Está linda, preciosa, preciosa. En mi época estaban los cristales ahí, una vez me corté con un vaso que jondió José Lalú, con un pique que cogió y don Víctor se cortó y a mí me cortó en un dedo gordo del pie con un pique que don José Lalú cogió. Eso no venía al caso. Ya le encontró la luz, ya le encontró la luz, sí. Entonces. Y también le tengo aprecio, adiós José. Yo también. Estuve fuera del aire, nos fuimos a vivir fuera un tiempo por circunstancias familiares particulares y en el año 96, casi 97, que regresamos al país, recibí la oferta de César Medina, en paz descanse, para Hola Matinal, cuando comenzó en el Canal 10. Con José Rafael Vargas. Bueno, me dicen que no dejes de decir algo de sí se puede. Ah, caramba. Bueno, pues sí se puede, es un movimiento que empecé porque siempre a mí me han llamado mucho Ilusa Castillo. Yo creo que fue doña Consuelo la que empezó a decirme, sí, la Ilusa Castillo, creyendo, viviendo con muchas esperanzas de que nuestro país puede ser diferente, de que podemos ser más educados en el tránsito, de que podemos ceder el paso, de que podemos promover valores. Exacto, podemos creer en los valores, podemos
podemos. Entonces de ahí viene el sí se puede, sí se puede, sí se puede tal cosa, sí se puede eso. Y comencé ese movimiento. Como que lo dejé enfriar un poquito, si se puede decir de esa manera, pero últimamente ando detrás del sí se puede, porque creo que hace mucha falta. Bueno, pues cuente con nosotros, porque sí se puede. Sí se puede. Claro que Sí, sí. yo tengo una canción que se llama así, además se la voy a vender. Por ejemplo, hay mucha gente que deja de trabajar o que pierde su trabajo por cierta edad y resulta que le da miedo emprender. Sí se puede emprender a cualquier edad, sí se puede. Entonces, Ani sí se Abate lo puede dijo eso. aquí. Claro que sí. ¿Le gusta el cambio? El cómo sí, ¿en qué Es que sentido? ¿El antes marido? se decía- ¿Te deja el marido? ¿O No, el otro cambio, marido? el cambio. Cualquier tipo de cambio. El que estamos viviendo. Yo no he visto ningún cambio. Yo no he visto ningún cambio. Usted me excusa si ustedes son de este cambio, pero yo no veo ningún cambio en este momento en nuestro país. Al contrario, en muchos casos ha habido un retroceso. Bueno, eso también es un cambio. Bueno, para lo negativo, sí. Pero cuando uno piensa en cambio, piensa en mejor. Pero claro, hay que tener paciencia porque el presidente de la República ha dicho que él no es Dios. Entonces, esos 3 años Y no Dios han sido hizo suficientes. en 7 días. En 7 días, por eso digo, entonces estos 3 años no han sido suficientes. De hecho, ayer en su entrevista en uno de los canales de televisión local, decía que él quisiera reducir la delincuencia al menos a la mitad, pero había prometido en su programa de gobierno que En 2 iba a acabar. años. Pero que después que uno ve la realidad. Exacto, entonces... Pero ayer inauguraron 7 aulas en la Universidad de la Policía. Claro, en los periódicos salió que inauguraron la plaza educativa, pero después yo pregunté y dije, ven acá, pero pusieron una tola al lado de donde pusieron la cinta, para cortar la cinta. Y me dijeron, sí, lo que pasa es que nomás habían listas 7 aulas. Claro, el auditorio un par de cositas, pero solo hay 7 aulas. Pero aquí todo se inaugura nada más en fachada. Yo podría decir ahora mismo en el algo que se está inaugurando, ay, me abrieron los ojos desde afuera, y se inaugura nada más en fachada para que el presidente de la República, tal vez no solamente tal vez suceda en otro gobierno, no seamos tan duros, porque aquí hay muchas cosas que van mal, y aquí hay una deuda de muchos, no únicamente de quien está ahora dirigiendo el Estado y gobernando el Estado, pero al menos con relación a lo de la reforma de la policía, dijo que esto no se va a detener, y ojalá que así sea, que sea el PRM o que venga otro gobierno que le dé continuidad a eso, Claro. muchas cosas, porque eso es lo que falta también en nuestro país, que haya continuidad. Señores, Soraya Castillo, No, en la ha sido sin Z, desperdicio. esperando el gobierno. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Y ustedes mañana seguimos, y ahí llegó esperando el gobierno. No, el Iluminada. gobierno que estábamos Es esperando. el gobierno que estábamos esperando. Es que esta muchacha, tú No, sabes. no, no, en una pieza. Adiós. Muchas gracias, muchas gracias.